Hola, 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 hola. Estamos en el programa especial de la Barra de Incudeso para la celebración del Día de Muertos, este 31 de octubre de 2020 a las 10 de la mañana. Y tenemos dos invitados de mega super lujo. Querido Benito, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carmen por invitarme al canal. Candidato a doctor Benito Rodríguez Arbeteta ya nos platicará brevemente de qué va su labor profesional y les presento también a nuestro colega, el doctor Arturo Rocha. Arturo, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí con ustedes en este programa de Incudeso. Es un honor acompañarlos. Muchísimas gracias. Para los amigos de Twitter, Arturo es mucho mejor conocido como Páginas Mexicanas. Entonces ya con ese nombre para mucha gente le sonará a veces más que el nombre propio. Ya saben, necesitamos por cuestiones de protocolos dar las redes sociales de Incudeso, que son Incudeso AC por Instagram, Incudeso Radio en Facebook y @Incudeso en Twitter, y las redes sociales de Voz Andante, que son Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram y @Voz Andante en Twitter. Pero aparte, hacemos el anuncio oficial. Hoy comenzamos la celebración del primer aniversario del programa Voz Andante Palabras que Abren Camino, que se va a prolongar hasta el lunes 2 de noviembre, donde tendremos un programa especial de 2 horas para festejar este año que hemos compartido con ustedes historia, música, poesía y cuánta cosa se nos ha podido ocurrir. Agradecemos a nuestro productor César Uribe que nos va a estar enlazando con el público y lo único que lamentamos es que no podamos a poder responder en línea, más bien en voz, a sus comentarios, pero vamos a estar muy atentos en las redes sociales para que si tienen cualquier curiosidad, cualquier pregunta, nosotros la responderemos a través de los medios que ya les comentamos. Y ahora sí, Benito, por favor, platícanos cuál es tu perfil profesional que de alguna manera avala que te hayamos invitado a esta sesudísima reunión que nos permite reflexionar sobre nuestro Día de Muertos. Pues Carmen, bueno, recalco la gratitud por invitarme a este canal y bueno, me estoy doctorando específicamente en lo que se denomina exaltación y rechazo a la monarquía hispánica, ese es el título del doctorado, y recopila todas las exequias fúnebres de toda la monarquía hispánica en la época de Felipe IV. O sea que ni Entonces sabes hemos qué cogido. onda de los muertos y esas cosas, y las calaveras y las honras fúnebres. Sí, también los testimonios materiales, que también hay en México y en España, los modelos comparados y su estudio especialmente en las exequias y honras fúnebres, así como su arquitectura efímera. Ah, la arquitectura efímera, por ejemplo, los túmulos, ¿no? Sí, por ejemplo, en España se han conservado muy pocos debido a que el Concilio Vaticano II prohibió expresamente la construcción de este tipo de monumentos y se han conservado, por ejemplo, el de Río Negro del Puente, el de la Torre de Esteban Ambrán, el Catafalco de Atienza, se han encontrado otros en Canarias y se van encontrando diferentes construcciones propiamente de la arquitectura efímera española y las comparo también con las existentes en México, como el monumento que existe en Guerrero. Sí, en Santa Prisca de Eh, Tasco de José de Borda, ¿no? Bueno, en realidad es un túmulo reaprovechado en la época de Carlos III, ¿no? Con elementos propiamente de elementos decorativos y que durante el mandato republicano que se mandaba la destrucción propiamente y adaptación de lo que era el pasado hispano, se repintó en uno de los paños y se colocó lo que es la bandera mexicana, ocultando el escudo propiamente de Carlos III.
Qué bueno que lo Y oculta. ahí, sí, bueno, es un tema de ganancia memoria, porque aunque parezca que no, el tema del tema de la festividad y el tema de los muertos está muy presente para la identidad propiamente nacional de diferentes países. Tanto la identidad hispana en todo el conjunto, como por ejemplo la identidad de México o la identidad española. Me parece perfecto, vamos a hablar ampliamente. Mi público ya sabe que a mí en particular no es el origen hispano, sino particularmente Carlos III no me simpatiza mucho, porque yo soy Claro. jesuitófila, entonces, pero bueno, esa es otra historia. Querido Arturo, platícanos cuál es tu perfil profesional, digo, aparte de amigos y de que tenemos un buen rato intercambiando por redes sociales, tu perfil profesional. ¿Cómo es congruente con el tema que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, pues quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación. Yo en realidad soy filósofo, yo no soy historiador, yo me dedico sobre todo a la ética. Mi especialidad son los valores morales y la evolución de la conciencia ética en México. De modo que este interés me ha llevado a profundizar en algo que se denomina la mexicanidad, que es más fácil de enunciar que de definir, pero precisamente dentro de ese hilo conductor, he tenido la oportunidad de escribir muchos libros relacionados con la virtud de México, los valores morales, el acontecimiento guadalupano, la evolución de la conciencia ética en lo que hoy es México. Y esto me ha permitido también eh, gravitar en las redes sociales con esta página que tú has mencionado, Página Mexicana, que no es sino la prolongación de un programa de radio, un segmento radiofónico que yo tuve muchos años, en donde brindamos como crestomatías o como cápsulas de lo que yo denomino la virtud de México y cómo se vivía esas expresiones de valor, de virtud de la mexicanidad en el discurso histórico de nuestra nación. Porque las virtudes también son historia. Por O sea, supuesto, ahí nos articulamos la filosofía con la historia porque las virtudes, cómo se viven las virtudes, cómo se articula el discurso en relación con las virtudes también es historia. Y creo que nos vendría muy bien recordar qué son y para qué sirven. Y creo que el tema del Día de Muertos es un excelente pretexto para hablar al respecto. Y entonces les voy a pedir que platiquen en unos cuantos minutos en qué consiste desde la tradición indígena prehispánica, querido Arturo, este antecedente de lo que se va a convertir en la fiesta del Día de Muertos, que evidentemente existe en la hispanidad, hay una tradición indígena y en México finalmente se articula para generar algo particular, ¿no? Con esas dos raíces, pero con una identidad renovada que además se sigue renovando todo el tiempo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Querido Arturo, ¿qué nos puedes decir al respecto? bueno, a mí me ha interesado sobre todo el tema y la cuestión de las ofrendas del Día de Muertos, ¿no? Que es una expresión cultural en nuestra nación. Es muy interesante porque en efecto se reconocen elementos y antecedentes de herencia netamente prehispánica, pero que en el discurso de la conquista espiritual o de la evangelización se enriquece con elementos hispánicos, como todo lo que ha sucedido en nuestra nación. No podemos aquí hablar de estados químicamente puros, tanto en la cuestión indígena como tanto en la cuestión hispánica. Pero lo que sí se puede decir es que las llamadas ofrendas de Día de Muertos se afincan primordialmente en elementos de México prehispánico. En estas expresiones coexisten una serie de elementos muy interesantes
desde la convicción que tenían los antiguos mexicanos sobre el destino de las almas de los difuntos, o mejor dicho, el lugar al que iban las entidades anímicas fundamentales que coexistían en la persona, pero también tiene que ver ¿A dónde con la, iban, querido Arturo? bueno, en la convicción de los antiguos mexicanos, las almas de los difuntos iban a 3 o a 4 lugares distintos. Y iban a estos lugares no dependiendo de la virtud, ahora que hablamos de virtud, de la virtud que hubiesen las personas observado en vida, sino tenía más que ver con el modo en el que habían fallecido los individuos. Por ejemplo, las personas que morían por cuestiones relacionadas con el agua iban al paraíso del dios Tlaloc, que es el numen del agua con su comparte Chalchuitlicue. Los que morían ahogados, por ejemplo, iban a Tlalocan. Los que morían en guerras, o bien las mujeres en el parto, que era considerada una especie de lucha, acompañaban al sol en distintos momentos del día. Se Igual llamaba que los que morían en sacrificio, ¿no? los que eran sacrificados iban a lo que llamaban en náhuatl Tonactiu Ilhuicaj, o sea, el cielo del sol. Los que morían de todas las demás formas, por ejemplo, alguien que le cayó una viga en la cabeza o alguien de viejo en su petate, iban al Mictlán. Y aún había un cuarto lugar que llamaban el lugar del árbol de las tetas, o sea, el seno o de las chichis en buen mexicano, ¿verdad? Ujú, ujú. Al que iban las almas de los niños que habían muerto antes del uso de razón y que los frailes interesantemente analogaron con la noción del limbo. Del limbo. Esos eran lugares a los que iban las almas. Hay mucho de cosmogonía, hay mucho de atributos de los diversos númenes, pero sobre todo hay una celebración de la vida, es decir, las ofrendas de días de muertos son una celebración de la vida. O sea, ahí hay una muy curiosa eh, contradicción, pero que no es más que aparente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que es aparente porque en el pensamiento mesoamericano, la vida y la muerte no son más que etapas de ciclos que se repiten. Entonces, la vida implica la muerte y la muerte implica a la vida. Los contradictorios, digo, las contradicciones no son opuestos y reconciliables, sino son más bien complementarios, ¿no? Así es. Querido Arturo, ya más específicamente, ¿cómo comienza la tradición? Bueno, yo creo que siguiendo en la misma tónica, me corrijo a mí misma. Vamos a darle la palabra a Benito para que nos platique un poco esta idea de la relación con el más allá en la versión católica que nos llega desde la tradición hispana con la conquista. Bueno, también las tradiciones del Día de Difuntos tienen su origen prehispánico, principalmente en el mundo romano, del mundo mesopotámico, egipcio, especialmente se nutren del mundo egipcio y del mundo romano. Por ejemplo, se hacían grandes construcciones parecidas a los túmulos y se ponían, por ejemplo, para los emperadores romanos, pues en el centro una escultura de cera y se quemaba y se fundía. El tema de las ofrendas era común en todo Eurasia, por decirlo así, en común, y lógicamente existen siempre referencias al mundo clásico, tanto romano y egipcio. Lógicamente, los temas religiosos tienen ciertos parecidos con el mundo precolombino, pero por un tema de la naturaleza propiamente humana, de cómo representan el tema de difuntos y cómo honran a sus difuntos. Desde el punto de vista mortuorio,
cuando llega el catolicismo a América, impone su modelo cultural. Bueno, impone. Entendamos que hay pues una adaptación, ¿vale? Basado en estos modelos occidentales, que es común en Occidente, el tema de las exequias y el tema del mundo de difuntos. Pero ¿cómo es el más allá en Eh, Occidente? el más allá. ¿A dónde se van las almas cuando alguien muere? Pues, bueno, aquí hay un tema de discusión, porque cuando muere una persona, en realidad está el ángel de la muerte y te puede llevar a lo que es el cielo, ¿no? Y tú llegarías al cielo, etc. Pero también puede haber una segunda muerte, que es lo que es la fuente de azufre, y llegar a la condenación eterna, y ascender al cielo y llegar a la gloria de Dios. ¿Cómo asciende, por ejemplo? Yo me dedico especialmente al punto de vista de los gobernantes. ¿Cómo asciende al cielo un gobernante? Pues siguiendo los designios del elemento de la buena razón de Estado y de los elementos propiamente del catolicismo, por encima de la razón de Estado maquiavelana. En eso se basa la monarquía hispánica, en que prima la razón católica por encima de los elementos propiamente mundanos. Y de esa forma asciende el monarca al cielo. O sea, que el monarca puede gobernar por la gracia de Dios, pero si no ejerce un buen gobierno desde el punto de vista de la norma cristiana, se puede ir al infierno con todo y con todito Es y son. más, sí, no es más. En los testamentos hay un apartado, o sea, en el que dice que incluso se le puede liberar del vasallaje propiamente a los súbditos. Entonces, por ejemplo, Enrique VIII, cuando renuncia, de Gran Bretaña me refiero, cuando renuncia al catolicismo, el conflicto que tiene con Tomás Moro va por esta línea, Claro. porque en realidad el vasallaje es la causa católica. O sea que si Y un rey no entonces es un ahí, buen cristiano, yo como vasallo lo puedo desconocer como rey y solicitar su destitución. bueno, la teoría dice eso, luego la práctica no se lleva a cabo, porque la autoridad propiamente de un gobernante se basa en la fuerza. Claro. Sí, O pero sea, hablamos no, de la no hay teoría. otro. Hablamos de la teoría política, especialmente de Saavedra Fajardo y de un príncipe cristiano, que es lo Ay, que se qué está lindo. aplicando en el siglo XVII. Sí, con sus empresas, ¿no? Sus emblemas, Sí, empresas políticas, y también Sor Lozano de Pereira y Andrés Mendo también hablan de lo mismo. Sí, Bueno, pero ya Andrés nos Mendo es estamos la yendo muy traducción. complicado. Les recomiendo, Saavedra lo pueden encontrar en línea, yo lo pude descargar, está en digital, y Benito es experto en estas cosas, pero nos metemos en una mayor complicación. Además del cielo y el infierno, como que el catolicismo inventó un montón de lugares que podríamos llamar intermedios, no, o no, el seno de Abraham, el purgatorio, como ya lo habían comentado Arturo, el limbo donde van a los niños que han muerto en inocencia, el seno de Abraham, donde están los patriarcas que no conocieron a Jesús, pues que murieron antes de conocer a Jesús, porque vivieron antes de Cristo, ¿sí? Pero para ir aterrizando en la cuestión de los ritos que nos llevan específicamente a la fiesta del Día de Muertos, vamos a hablar del tema de las ofrendas. A mí me encantó que Benito habló de una tradición prehispánica en Europa, porque nosotros hablamos de lo prehispánico como si fuera exclusivo de América, ¿no? Hubo muchas cosas en Europa antes de que existiera España y son cosas prehispánicas también.
Entonces, un poquito para que se nos quite el trauma de que lo hispano entonces prehispánico y no deberíamos de llamarlo prehispánico, porque entonces el dominio y la colonización y ya no se complican las cosas. Prehispánico es antes de lo hispano, tan, sin mayor complicación. Entonces, ¿cómo es esta cuestión de las ofrendas, Arturo, que se genera en el México antes de la llegada de los españoles? ¿En qué fechas se dan las celebraciones? ¿Cómo se hacen las ofrendas a los muertos? ¿Y cómo se establece este vínculo entre vivos y muertos? Bueno, esto es muy interesante, porque cuando llegan a la Nueva España, los evangelizadores, las órdenes religiosas, fundamentalmente franciscanos, dominicos y agustinos, ellos van a tener unos métodos diferentes de evangelizar. Por ejemplo, los franciscanos estaban más en una línea más univocista, muy refractaria a aceptar las expresiones culturales de los pueblos otrora prehispánicos o los pueblos indígenas. En cambio, los dominicos eran un poco más abiertos a lo que hoy podríamos denominar sincretismo de formas, de elementos. Una apertura a veces un poco peligrosamente equivocista, pero que iba a permitir el fenómeno de aceptar algunos de los elementos de las ofrendas, de las ofrendas prehispánicas para amalgamarlos con algunos elementos procedentes del occidente europeo. Estoy hablando concretamente de dos grandes fiestas que celebraban los antiguos mexicanos, más o menos en fechas de 8 de agosto y 28 de agosto, que era la gran fiesta de los muertos y la fiesta de los muertecitos. Estamos hablando de Hueymicailhuitl, o sea, la gran fiesta de los muertos, y Micahuiltontli, en náhuatl, que es como decir de los muertos chiquitos. Estas dos celebraciones estaban acompañadas de una serie de expresiones culturales muy interesantes que eran propiamente ofrendas. Y quienes dan cuenta y razón de estas ofrendas en México antiguo son curiosamente los padres dominicos, particularmente Fray Diego Durán o el padre Fray Pedro de los Ríos, que es el glosador del Códice Vaticano A y también del Códice Telleriano Remensis. Miren, yo tengo en la pantalla un códice, precisamente el folio 2 recto del Códice Telleriano Remensis, en donde el glosador anota esto y les va a ustedes a parecer harto conocido. Dice que en la fiesta de Micailhuitl, o sea, la gran fiesta de los muertos, hacían, los antiguos mexicanos obviamente, hacían ofrendas a los muertos poniéndoles comida y bebida sobre sus sepulturas, lo cual hacían por espacio de 4 años porque tenían que en todo este tiempo no iban las ánimas al lugar de su descanso según su modo. Y así los enterraban con toda su ropa, vestidos y calzado, porque creían que hasta llegar al lugar donde habían de ir las ánimas, al final de aquellos 4 años, habían de tener mucho trabajo y frío y cansancio. Entonces colocaban sobre las sepulturas alimentos, ropa, incluso sacrificaban a los esclavos para que los acompañaran. ¿Por qué razón, Carmen y Benito? Porque pensaban que el alma tardaba en llegar al Mictlán 4 años. Y muchas veces en ese periplo de años, el alma se cansaba y tenía que devolverse a Tlalticpac, más o menos como a recargar las baterías. O sea, esto es una creencia en la inmortalidad del alma, pero una inmortalidad relativa. Una inmortalidad, entre comillas, que solo duraba 4 años. Cuando llegaban finalmente al Mictlán, a una región que se llamaba Chiconamictlán o Quenonamican, el alma se disipaba por completo. Entonces, por eso todavía en muchos pueblos en la República Mexicana de tradición netamente indígena, las ofrendas solo se ponen
durante 4 años a determinado individuo. Y termino diciendo esto, los frailes iban a tener mucho problema con este tipo de cosas, porque ellos en su interés de analogar algunas nociones del México antiguo con el paraíso o con el purgatorio o con el infierno, pues cogieron con lo más bonito y lo que sonaba más esplendoroso, fresco y hermoso, pues eso será el paraíso. Entonces analogaron el paraíso con Tlalocan. Y al Mictlán lo analogaron con el infierno. Pero los indígenas decían, oiga, pues que yo sí me quiero ir al Mictlán. Porque quiero disiparme. ¿sí? Porque Sí, disiparse es integrarse al ciclo de la naturaleza, integrarse al ciclo de los astros, de la vida, de la existencia, ¿no? exacto, es esta dialéctica de la vida y muerte a la que tú has hecho alusión. Entonces, ahí precisamente es donde entra toda la inclusión de elementos traídos de Europa y que se amalgaman en las ofrendas. Lo puedo seguir explicando, pero no quiero yo acapar este micrófono. Me parece perfecto, querido Arturo, me encanta entre otras cosas porque eres muy consciente y empático con tus interlocutores. Yo quisiera agregar a lo que tú has comentado un elemento que no es casualidad. O sea, a nosotros la fiesta no nos dura un día, nos duran 20 en la tradición prehispánica. O sea, los meses eran de 20 días. Entonces la fiesta era todo el mes, o sea, era la veintena completa. Por eso del 8 al 28 de agosto. Pero Benito se muere de la risa porque, pues sí, a nosotros nos gustan las fiestas de carrera larga. Pero aparte, no es casualidad que haya sido en el mes de agosto, ¿sí? Sino que coincide con la cosecha, tiene que ver con los ciclos agrícolas. Y entonces en la cosecha se recogían los frutos y parte de la ofrenda no era solamente a los muertos, sino a Mictecacihuatl, a la esposa de Mictlantecutli, del señor del inframundo, ¿sí? El señor del lugar de los muertos. Y se le ofrecían las primicias de la cosecha. Entonces, evidentemente es una fiesta que tiene que ver con los ciclos agrícolas. ¿Sí? Y de alguna manera la fiesta de los muertos también, o sea, la tradición occidental yo no creo que esté del todo alejada también de los ciclos calendáricos. ¿Qué me puedes decir tú al respecto en relación con las ofrendas, Benito, y a la tradición del Día de Muertos, cómo se empieza a gestar en Occidente? Vale. Lo que quería consultar especialmente a Arturo, no sé si procede, es Estás en tu el casa, tema de tú la con calma. Vale, en el tema de evangelización, lógicamente, siempre los predicadores o los sacerdotes aprovechan lo que estudian las culturas que hay en el entorno para intentarles inculcar, llevarles a su redil, por decirlo así, a la tradición cristiana. ¿Hasta qué punto están analizando desde su óptica la visión de lo que ven en el entorno, por decirlo así, prehispánico o precolombino, para evangelizarlo y lo traducen a su lenguaje para comprenderlo y aprovecharlo para introducirle esos valores? Esa es una magnífica pregunta sobre la que se han escrito infinidad de libros y los autores pues no se ponen bien de acuerdo. También depende mucho del estilo o del academicismo propio del especialista que lo aborde. Yo creo que tiene mucho que ver el estilo de evangelizar de las distintas órdenes, sobre todo en el siglo XVI. El siglo XVI es fundamental para la evangelización. Ya después los mecanismos se van a relajar un poco. Pero en el siglo XVI, por ejemplo, los franciscanos, estoy hablando de la orden de los frailes menores de la observancia, ellos eran muy, muy intransigentes. Era una intransigencia tal que, por ejemplo, no permitía a los franciscanos, por dar un ejemplo, aceptar a la Virgen de Guadalupe porque consideraban que era un exceso llamarle Tonantzin.
cuando el nombre de Tonantzin era algo que sonaba peligrosamente cercano a la gentilidad de los naturales. Es el estilo franciscano, era un estilo severo de compele eos intrare, oblígalos a entrar, al menos a los principios de la evangelización. Pero los dominicos eran un poco más abiertos. Por eso vemos todos estos códices que estoy leyendo, por ejemplo, el códice Teleriano Remensis, lo que vemos a la orden de los predicadores, mucho más aquiescente y mucho más inclinada a aceptar expresiones de la cultura de los propios pueblos. Eso se llama inculturación, es decir, tomar Claro. los elementos de la propia cultura para comunicar el mensaje evangélico. Termino diciendo, Carmen, pero eso nunca va a lograr que el español, el fraile, el evangelizador, renuncie a sus categorías. Por ejemplo, vean lo que dice el padre de los ríos sobre las ofrendas de la Mixteca. Dice, la nación mixteca y zapoteca y miches hacían las honras a sus defuntos casi al modo de los españoles, porque ponían una tumba cubierta de negro, ¿no? Y alrededor de ella mucha comida. Es decir, el referente siempre es allá, ¿no? Siempre es del otro lado del mar. Y es muy difícil lograr eso. Ni siquiera un Sagún, por ejemplo, que es un hombre abierto a la riqueza cultural de México antiguo, ni siquiera él podía sustraerse y manejaba unos discursos muy diversos dependiendo del interlocutor que tuviera enfrente. Pero yo agregaría otra cosa, o sea, simplemente hasta por razones lingüísticas y de discurso, es imposible que los frailes no trataran de explicar la realidad indígena con sus parámetros conceptuales y con sus parámetros de pensamiento. No había otra manera de hacerlo. Simplemente cuando tienes que traducir el pensamiento indígena al castellano, pues el marco conceptual que tú estás utilizando es el castellano. No nada más son las palabras, sino las ideas que están detrás de las palabras, el pensamiento que está detrás de las palabras. Y luego entonces, obviamente, tú buscas afinidades por analogía para poder comprender. Si no estableces comparaciones y no estableces analogías, es imposible comprender una realidad que es diversa a la tuya. Lo hacemos todo el tiempo, académicos y no académicos. Sí, Benito. Sí, bueno, voy a contestarte a la primera pregunta porque creía que era necesario hacer esta pregunta previamente. Porque yo lo que veo inicialmente es que tanto la fiesta de los muertos mexicana actual hay variantes del 19 hasta el 19, y lo que era la fiesta de tradición en la monarquía hispánica y en España era la misma. Aquí se ponía, por ejemplo, ya se ha perdido la tradición en general en España. El único sitio que está viva, la tradición de difuntos, es en México. Prácticamente aquí no existe. Por ejemplo, me cuentan mis familias, mis abuelos, que se ponían para honrar a los muertos un paño negro, una bayeta, encima de las tumbas, se le ponía una vela, ¿no? Y muchas veces iban al cementerio y jugaban a las cartas. Y repartían las cartas a los diferentes y repartían al difunto. Y luego se velaba propiamente al difunto y había una cosa que se llamaba la compañía de ánimas. ¿Cómo funcionaba esto? Era como algo parecido al ocaso, en el que moría una persona y la gente más pobre no podía pagar el enterramiento de estas personas. Y se le daba pues una libra de cera y se les pagaba lo que era el enterramiento y se les daba también pan para la gente que estaba convidada para honrar al difunto. Y se construía en algunos casos una pequeña máquina de catafalcos con el paño negro sin el cuerpo dentro para honrar a los difuntos, que podían ser de hace una misa de cabo de año o de aniversario o que acababa de morir. La tradición hispánica y mexicana
es prácticamente la misma. Lo que yo me estoy preguntando es si los predicadores cuando llegan a España, a México, ven los modelos culturales que hay, lo aprovechan y lo van adaptando progresivamente al sistema católico y terminan eliminando. O perdura. Lo que hay que tener bien en cuenta que hay de la península que influye y que llega a México, a Nueva España. Y hay que hacer un análisis, saber exactamente qué es lo que llega de la península ibérica. Querido Benito, una provocación. Una provocación. ¿Hasta qué punto podría suceder que hay una tradición indígena de ofrendas a los muertos que de alguna manera coincide con la tradición o que con algunos aspectos de la tradición europea, pero que haya una influencia de vuelta en el ritual mortuorio castellano, que haya tenido un matiz o que haya tenido una incidencia cultural de la tradición indígena prehispánica? Yo sé que suena como a mafufo, porque la idea que tenemos No, siempre no, es de una penetración cultural del dominador al dominado. Pero, ¿qué te no, no, parece no, no, esta no. posibilidad? Sí, mira, yo estoy con un tema de teoría política que ahora te explicaré lo que yo creo que sí que aporta América frente a la monarquía hispánica en general y que influye y que es propiamente americano. Francisco de la Maza hace un estudio de los catafalcos y dice que hay mucha influencia indígena. Historiador Yo del no, arte yo mexicano, entre paréntesis, para que la gente ubique. sí, Perdón. sí, bueno, un importante historiador de las exequias fúnebres. Y bueno, este hombre dice que hay mucha influencia. Yo no la voy a tontar, pero por ejemplo hay un emblema en las exequias mexicanas de 1666 de México en el que sí que se habla de los aztecas como un colectivo que se les ha perdonado y que se les ha dado el perdón general y que se les ha adaptado a la monarquía hispánica. Ese es el único elemento que yo encuentro en el siglo XVII, que yo soy un poco tardío para hablar del siglo XVI, en el que sí aparece una mención a los aztecas. Y también hablan de los indios, pero los indios totalmente asimilados y como un... Además, yo creo que incluso el pueblo indígena en determinado momento eh, hablaban de su pobreza en determinado momento y se nota que las autoridades se volcaban a por ellos, o sea, se volcaban en ayudarles, o que les daban el perdón para la vestimenta de lutos, etc. Pero en el tema de cuál es la influencia mexicana, yo creo que estéticamente no, pero sí políticamente. Hay un Oh, concepto político muy fuerte que viene a la península ibérica. Nosotros, en la monarquía hispánica, tenemos pues un problema muy gordo, en el que la autoridad regia, en general, tenemos una monarquía denominada de pacto, de pactista, en el que antiguamente no había una capitalidad fija y el rey iba por cada uno de los reinos y iba posicionando y tenían una corte itinerante. Y entonces, cuando se establece la capitalidad en Madrid, tenemos un problema, porque todas las regiones reclaman que el rey vaya a las diferentes partes. Pero en México ocurre una cosa muy interesante y muy evolucionada. No necesitan que el rey venga y no hace falta que esté presente. Se le acepta a la autoridad. Y entonces eso da paso a un modelo de Estado avanzado en el que el rey no es necesario que esté presente en los territorios. Es el concepto del rey ausente. Y eso sí que viene del concepto mexicano y americano. ok, Pero es o un sea que sí concepto los político. influimos, pero no específicamente en el tema de muertos, sino más bien en la cuestión política. Jamás me lo hubiera podido imaginar. Queridos, Yo, tenemos 2 minutos para cerrar el yo tema. coincido Ya en se nos acabó el el tiempo. tiempo. No, o sea, se nos fue como agua la cuestión y necesitamos cerrar porque no hemos hablado casualmente ni del 1 ni del 2 de noviembre. ¿Cómo pasamos del 8 y 28 de agosto
a la celebración del 1 y del 2 de noviembre. Y ya para seguir con la provocación en 2 minutos, ¿qué hacemos con el Halloween? ¿Qué es el Halloween y qué hacemos con él? Bueno, mi querida Carmen, esto es muy interesante y yo sigo en la línea de los elementos que pueden aportar algo al proceso de evangelización. He dicho que los dominicos eran muy permisivos con las ofrendas indígenas. Lo que hicieron fue cambiarlas de lugar. Del 8 y 28 de agosto del calendario antiguo de los indígenas lo pasaron al primero de noviembre y 2 de noviembre para que coincidiera con la fiesta de Todos Santos y la celebración de los fieles difuntos. Más o menos algo parecido hicieron los agustinos con las fiestas indígenas de Panquetzalistli en torno al solsticio de invierno, que fueron el antecedente Claro. de las misas de aguinaldo, que son el antecedente de nuestras posadas. Es decir, siempre se busca un componente que pueda facilitar el proceso de evangelización. Pero en lo que estoy muy de acuerdo con Benito es que muchas veces, por un chauvinismo exageradamente indigenista, por decirlo, llamarlo de alguna manera, se dice que todo absolutamente en las ofrendas que ponemos en los panteones o en nuestras casas, las ofrendas de muertos, son completamente indígenas. Eso es falso. De la misma manera que es falso decir que el mole es un plato indígena, es una tontería. Hay más elementos traídos de la península en el mole que lo que hay de contenido netamente vernáculo. Entonces, como decimos en nuestro país, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Hay componentes de los dos, ¿verdad? Componentes de los dos en la ofrenda. Termino diciendo, a mí me enoja y me hace echar espumarajos por la boca ver que la gente te explica el significado prehispánico del pan de muertos, cuando tú tendrías que decir, a ver, estas personas no tenían harina, no tenían azúcar, no tenían nada de eso. No andes leyendo elementos prehispánicos en algo que ellos no tenían. Mejor explica Pero, que el antecedente del pan de muertos son estos amasijos de semillas de huautli o de amaranto que se remontaban a la gentilidad de los naturales, que se amasaban a honras de Huitzilopochtli y que se consumían. Pues conociendo Con sangrita humana. sangre humana, sí. Amasados, ¿no? Ahora, de España vienen estas velas. Pues antes se quemaba copal e incienso para llevar a las almas de los difuntos, para guiarlas en su camino hacia el Mictlán. Entonces, lo que creo yo es que debemos celebrar la naturaleza común de la persona humana. Y digo persona humana para distinguirla de las personas divinas y las personas angélicas. Es celebrar al hombre y la mujer y sobre todo su afán de continuar existiendo cuando ha terminado la vida natural. Benito. Sí, la verdad es que a mí me parece el tema del neoindigenismo y del tema identitario, me parece un motor, o sea, un elemento de una nueva cultura que hay que estudiar y que hay que separar bien con la realidad histórica. Pero sí que se están creando otras fluctuaciones, tanto de historia como de historia del arte, que está creando pues toda una corriente cultural nueva. Y esa corriente hay que estudiarla, pero separándolo del pasado. Si quieres, se puede ver desde un punto de vista crítico. Pero también me parece que puede ser enriquecedor, aunque también puede ser empobrecedor en algunos casos, pero me parece valioso. O sea, me parece valioso el tema de evolución. Yo no tengo, o sea, por el nacimiento de nuevas costumbres o nuevos modelos, o sea, las tradiciones están vivas y están evolucionando. Y hay que analizarlo y genera propiamente una identidad de un país. Por ejemplo, la propiamente identidad de México o la que tiene Estados Unidos, que, por decirlo así, necesita crearse una identidad
frente a la riqueza que tiene el país vecino, pues también tiene que ser estudiado y valorado y ver cómo va evolucionando. A ver, Benito, creo que acabas de decir algo que yo con esto cerraría el programa. O sea, Estados Unidos es un país que ha tenido que crear su identidad a partir de la migración y a partir de la poderosísima identidad que tiene su país vecino, o sea, hace nosotros. Entonces, Exacto. o sea, realmente, o sea, ellos han tenido que defender una identidad o crear y construir una identidad porque nuestra identidad es poderosísima. O sea, tan poderosa y tan articulada y tan rica que nos podemos dar el lujo de discutir, platicar y coincidir en el hecho de que nuestras fuentes identitarias son múltiples, todas ellas muy sólidas, todas ellas muy vivas, indígenas, europeas, españolas, romanas, egipcias, y los etcéteras que puedan caber. Y es tan rica y tan poderosa nuestra identidad que ¿para qué fregados nos preocupamos? Porque si una cosita es más de origen español o de origen indígena, o que si el Halloween, literalmente Halloween quiere decir todos los santos, es la herencia de la tradición cristiana, de la fiesta de todos los santos, lo mismo que celebramos nosotros el 2 de noviembre. Entonces tengámosle menos miedo a la innovación, tengámosle menos miedo a la renovación de las tradiciones y reconozcamos la riqueza y la multiplicidad de nuestro pasado. Queridos, nos despedimos. Pues muchas gracias, Carmen, maestro Benito, por la oportunidad de dialogar con ustedes. Pues sí, yo recojo estas ideas. Lo que llamamos cultura mexicana es un hermoso y poderosísimo crisol de valores. Ya ustedes mencionaban, por ejemplo, el país norteamericano no tuvo, no tuvo el mestizaje del que nosotros nos hemos nutrido a lo largo de 300, 400 años. Ellos van a tener ahora que hacer un mestizaje, pero de culturas, lo que en su momento no sucedió cuando llegaron los Pilgrims a lo que es ahora Estados Unidos, cuando ya había historia norteamericana vinculada con España. Con España. Y eso es algo Claro. que se olvida mucho en la declaración histórica de la nación al norte del río Bravo. Perfectísimo, Benito. Nos vemos. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por tu orientación. Además, tendré en consideración muchísimas cosas que me has aportado para aplicarlo también al tema del doctorado y de la orientación del tema. Y agradezco muchísimo a Carmen Espinosa por haberme invitado a este programa. Yo creo que es una oportunidad para hablar de las identidades, de nuestras tradiciones y las culturas conjuntas, que ha sido el conjunto de la monarquía hispánica, que no es España, o sea, la monarquía hispánica no es España, porque congloba tanto México, Filipinas, Nápoles, etcétera, diferentes territorios que ahora son múltiples naciones y de múltiples identidades. Perfectísimo. Pues nos vemos. Agradezco mucho su asistencia y espero que podamos contestar las inquietudes y las preguntas de nuestro público por las redes sociales. Por ahora nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias y hasta la próxima.